Bien. Nosotros arrancamos con la parte de electrotecnia y vemos una serie de fenómenos que ocurren. Por ejemplo, cómo se genera una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, vimos que esta no es la única forma, pero es una forma como se genera la energía eléctrica que nosotros consumimos. Digo esto porque hay también generación química. Una batería es una reacción química. Hay reacciones, digamos, hay fenómenos con células fotoeléctricas, hay distintas formas, pero la forma, digamos, más industrializada de la generación es un campo magnético que corta a un conductor que se desplaza en un sentido o en otro, y esto produce la generación de una fuerza electromotriz que es igual a menos la variación del campo respecto del tiempo. Para la generación de esta fuerza electromotriz se necesita que el conductor que se desplaza corte, y así se lo dice, corte la línea de campo magnético. Si fuera en el sentido de las líneas de campo, no habría corte. Por lo tanto, no hay variación de flujo respecto al tiempo, no habría fuerza electromotriz. O sea, si a uno le preguntaran cómo se genera una fuerza electromotriz, hay muchas formas, pero esta es una. ¿Ya? Y esta es la que nos va a interesar. Otra, por ejemplo, otro tema es los requisitos para que circule una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica circula si tenemos un circuito cerrado. El circuito tiene que estar cerrado. Normalmente le ponemos una carga, pero puede no estar la carga. Se necesita un potencial, una fuente y un circuito cerrado para que la corriente circule. Esos son los requisitos básicos para que una corriente circule. Nosotros vimos que las resistencias no son los únicos elementos que integran un circuito eléctrico. Bueno, de hecho, un circuito eléctrico tiene tres partes básicas: una fuente, lo que llamamos carga, y los conductores que enlazan la fuente con la carga. Ahí se conforma el circuito. Pero la carga la representamos habitualmente con una resistencia, y no es el único parámetro dentro de los circuitos eléctricos una resistencia. Hay otros elementos. Hay bobinas, hay condensadores. En el caso de la bobina, ocurre una cosa muy particular. La bobina crea un campo, y ese campo produce cosas, y esas cosas se traducen en algo así como una resistencia a la circulación de la corriente, y esa resistencia, que la llamamos reactancia inductiva, es omega L. Omega es un parámetro que depende de la frecuencia, y L depende en función de la construcción de esa bobina. Entonces, de hecho, que esta bobina le aparecen elementos de resistencia cuando estamos en una corriente variable. Por
porque si no fuera variable, omega sería 0. Entonces esto tiene una resistencia nula. ¿Se entiende? Bien, entonces, así como aquí hay una resistencia, lo equivalente a la resistencia de la bobina es reactancia inductiva, que se mide en ohmios también. Y tiene dos parámetros. Uno que tiene que ver con la construcción física de esa bobina y otro que tiene que ver con la fuente. Mete las dos cosas juntas, la característica de la fuente y la construcción de la propia bobina. El producto de los dos me da un valor que es equivalente a la resistencia con la que la corriente va a ser limitada. No solamente limita la circulación de corriente, sino que además desplaza la corriente respecto de la tensión. Podemos hacer, por ejemplo, imaginar que tenemos las bobinas, ¿de qué están hechas? Alambre, conductor, de cobre aislado exteriormente, con un barniz, de modo tal que permita poner una espira al lado de la otra sin que haya una conducción eléctrica entre espira y espira. Ese es el requisito para construir una bobina. Si yo tengo un alambre conductor y con ese alambre construyo una bobina, tengo el alambre conductor, mido su resistencia interna. ¿Qué resistencia interna va a tener el alambre ese de cobre? Baja, muy baja, una resistencia despreciable casi. Con ese mismo alambre de resistencia interna despreciable, lo arrollo y lo conecto a una fuente. Una fuente que primero va a ser continua y luego esa fuente va a ser variable. ¿Qué ocurre cuando yo conecto ese alambre con el cual construí una bobina? Lo voy a conectar primero una fuente de corriente continua. ¿Qué ocurre con la corriente que circula? Por ejemplo, tengo esta configuración. Tengo la bobina, esto es corriente continua. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Qué valores toma la corriente? Veamos la esencia de lo que sería la resistencia de la bobina. La resistencia de la bobina, no es correcto decir la resistencia de la bobina, porque uno cuando habla de resistencia está hablando de resistencia única del propio alambre. Esto sería más bien la resistencia que presenta la bobina a la circulación de una corriente determinada, variable, continua, lo que fuere. Entonces, si yo tengo una fuente de continua en esa bobina, ¿qué limita la circulación de corriente? ¿Cómo? La longitud del alambre. O sea, la resistencia propia del alambre, no otra cosa. Porque al cero, la frecuencia cero, omega cero, XL es cero, o sea que formalmente no tengo nada que frene la circulación de corriente. Entonces la corriente, en corriente continua, o sea, en una fuente de continua, la corriente tiende a infinito. La corriente se dispara. Ahora, en esa misma bobina, yo cambio la fuente y pongo una fuente de alterna. ¿Qué le pasa a la corriente? La corriente toma un valor limitado por este parámetro. Toma un valor determinado, pero no se dispara. Y no solo eso, sino que además